Bueno, ya me quedé pensando con todo lo que dijo Mariela, me parece que tenemos para toda la mañana. Y lo primero que me viene es cómo subestimamos, ¿no? Quizás cómo subestimo, por lo menos a veces, desde la percepción y cuántas búsquedas tienen estos jóvenes. Creo que estamos hablando a veces lenguajes distintos. Bueno, vamos a verlo durante la mañana. Pero ahora es momento de inspirarnos. Y para eso tenemos 4 historias. Vengan y los presento. Suban. Vamos a conocer 4 historias distintas, 4 historias de jóvenes que empezaron muy jóvenes a transitar su camino. Siéntense donde quieran, chicos, y los vamos a ir presentando. Tengo la suerte de haber entrevistado a más de uno de ellos antes de hoy, de haberlos buscado. Estamos todo el tiempo buscando estas historias que nos inspiren. Estos chicos que empiezan atrás de un propósito, que creo que es una de las características que tienen ellos 4. Vamos a arrancar por Rocío. Rocío González es cofundadora de Papa y Darabi. Ella es arquitecta, pero tiene una búsqueda que tiene que ver con el triple impacto. No les voy a decir mucho más porque quiero que ellos un poco nos cuenten quiénes son y por qué están acá. Bueno, seguimos también, tenemos a Jerónimo. Jerónimo lo conocí un día tratando de ver qué hacían los chicos en la escuela y cuando nosotros vemos vasos descartables, él vio una posibilidad de cambiar algo. Cuando nosotros vemos un vasito acá, quizás tomamos un vasito así, él dijo, yo no quiero que este vasito contamine, quiero que este vasito se pueda reciclar. ¿Y qué tal si el vasito después lo puedo comer y transformarlo en algo que sea completamente transformador? Bueno, todo eso y mucho más hizo Jerónimo Butcher y con él vamos a hablar de eso. Damián se animó a hacer algo que, bueno, no creo que muchos nos animemos, que es quizás unir 2 países nadando. Pero antes de unir esos 2 países nadando, tuvo que entrenar y sacrificar y decidir un montón de cosas antes. Y con él vamos a hablar de eso. Y también lo tenemos a Emanuel, que cuando algunos chicos, como mi hijo de 12 años, están pensando qué juego van a jugar a la Play, Emanuel ya se había puesto su primera empresa a los 12 años y ahora con 20 recorre el mundo contando cómo lo hace y él cree que todos podemos hacerlo, así que bueno, vamos a ver cómo nos convence de eso. Gracias. Emanuel, 12 años, ¿cómo se tienen 12 años y se arma una empresa? Porque no me entra en la cabeza. ¿Cómo es tener 12 años y decir, quiero hacer mi propia empresa? Bueno, es interesante porque se conecta un poco con el estudio que veíamos antes. Todo empezó como un juego, como una cuestión creativa. Yo no estaba pensando que estaba armando una empresa, sino que estaba buscando un camino para divertirme y para poder relacionarme con gente alrededor de toda Latinoamérica. Y también surgió de esto que tenemos los jóvenes, los millennials y la generación Z, de decir... Vos sos más Z que millennial. Yo soy más Z que millennial, sí. Por un año, 97. Bueno. Y surge de esto de pensar, si otras personas lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Y a partir de esa pregunta tan poderosa, empezar a pensar, ¿cómo es que yo lo puedo hacer? Y a partir de ahí aprender a programar, aprender a diseñar, buscar equipo, es decir, unirme a otros pares míos que me complementen de alguna manera. Y a partir de todo eso empecé a construir ese proyecto durante 2 años que tuvo un impacto muy grande. Y recién me di cuenta que fue una empresa que fue sustentable, que generó dinero mirando en retrospectiva. Pero imagínate que con 12 años para mí era un juego y ya. ¿Y la curiosidad de dónde crees que salió? Esa curiosidad que, nada, de los 12, de los 13, ¿cómo es que te llevó? Y contanos un poco cuál fue tu empresa. Bien, en ese momento, a los 2 años, la empresa llamada Socme era una red social donde los usuarios podían subir contenidos, podían chatear, teníamos una radio para que escuchen música, había juegos como el truco para que pudieran jugar en línea, es decir... Ese año estaba llegando Facebook Argentina, o sea, no 2009. No conocíamos mucho las redes sociales Total. Todavía. Y estábamos en unas redes sociales donde los usuarios se escondían atrás de un avatar y no ponían su nombre ni su foto. Claro. Es decir, un contexto totalmente diferente. Sí. Y un poco eso generaba que uno se pueda relacionar sin prejuicio, porque vos no sabías quién estaba del otro lado de ese avatar. Entonces fue un momento muy lindo. Yo estuve, creo que en el comienzo de las redes sociales en Argentina, y eso derivó en lo que fue mi profesión hasta hoy en día, ¿no? Que es el mundo del marketing, el mundo de los negocios, porque ese primer empleo que yo tuve a los 12 años hizo que a los 14 haga una agencia de marketing digital, la venda, arme otro proyecto, y a partir de eso fui construyendo un universo donde no solo yo podía hacer y vivir de lo que a mí me gustaba, sino darle la posibilidad también a otros de que también lo hagan, ¿no? Y siempre con mucho sacrificio, es decir, mi familia económicamente
está bien, pero no es que tenían dinero para mis proyectos. Un contexto social también complejo y manejando las emociones, ¿no? Es decir, buscando a través de estos proyectos ciertas escapatorias y algo que charlábamos antes que para mí es muy importante, el desafío de, por un lado, a la mañana estar en el colegio secundario, tirar una boligoma por la cabeza y a la tarde me ponía un traje, iba al directorio e intentaba que no me preguntaran si me había perdido y buscaba a mis papás, porque una vez me lo dijeron. Eso está bueno, porque muchas veces pensamos que el que sale a dar una conferencia o algo no tiene miedo. Y obvio que creo que sí, ¿no? No sé, ¿cómo es eso de salir y decir, voy a venderte esto, pero venderte en el sentido de te quiero contar, te quiero convencer, y todo ese miedo de sentirte un impostor, ¿cómo se hace? Bueno, es interesante porque los primeros que tenemos que creérnosla, es decir, los primeros que tenemos que comprar la idea, somos nosotros mismos. Es decir, yo cuando estaba en mis primeras conferencias estaba temblando. Cuando imprimía folletos y salía a vender mis productos, temblaba. Sin embargo, yo seguía actuando y el actuar creo que nos genera confianza, ¿no? Y muy importante esto, no mirar los fracasos que tenemos como algo negativo, sino como un resultado. ¿Qué significa? Que hicimos algo que probablemente no estuvo bueno, es mejorable, lo mejoro y obtengo un resultado diferente. Y ahora me gusta el resultado. Está de moda, o se escucha mucho decir que fracasar está bien porque hay que seguir para adelante, pero el tema es que hay que estar ahí y fracasar, ¿no? Y salir para adelante. Vos saliste también de un contexto desfavorable quizás en casa. Total. ¿Cómo pensás que eso pegó a lo que estás haciendo hoy, a tus 20 años, que recorre el mundo hablando de que vos sí podés y ahora vamos a ir a eso? Yo tuve dos necesidades muy grandes en mi infancia. Una, la de poder relacionarme con gente de mi edad y con gente más grande. Y la segunda fue financiera. O sea, yo cuando mi papá le decía que me quería comprar una Coca-Cola o algo, me decía, hijo, no hay plata. Entonces yo creo que en base a esas dos cosas me potenciaron durante toda mi adolescencia a buscar la manera de poder relacionarme y también de poder generar dinero. Y algo que muchos no me creen es que yo de chico era muy introvertido, yo no me animaba a hablar y hoy en día estoy acá. Entonces creo que cuando yo, por ejemplo, en mi libro digo todo está en vos, quiero decir que todo está dentro nuestro. El desafío es cómo poder viajar hacia nuestro mundo interior y descubrir que eso está ahí. Me quiero poner un poquito en abogado del diablo porque no sé si todo está en vos. Creo que a veces el contexto hace que no todos tengamos las mismas posibilidades. Totalmente. Y ahí es muy importante. Yo creo que lo más importante no solo es soñar y tener un objetivo, sino el recorrido. Y ahí es donde yo creo que cada persona inicia el recorrido en un punto diferente. Algunos estamos más adelante, otros más atrás, pero en fin, estamos en el recorrido y eso es lo importante. Y no medir las cosas como una carrera, como esa ansiedad de tengo que llegar, sino como una trayectoria. Yo en el camino me equivoqué muchísimo, fui, volví, cambié de opinión, fracasé en algunos proyectos, fui muy exitoso en otros, pero fue un recorrido, lo mismo que cuando hice ese viaje por el mundo. Todas las veces que me equivoqué, que me perdí, que me fui a otro lado, lo importante fue no tenerle miedo al trayecto. A veces estamos tan concentrados en el premio que no nos damos cuenta que donde nos tenemos que divertir es en el camino hacia ese premio. Me dejó 40 titulares. Bueno, los voy a seguir procesando para después. Emanuel, las generaciones más grandes, ¿los entendemos ustedes o estamos hablando en idioma distinto? Mira, es una pregunta muy interesante porque muchas veces nos concentramos tanto en encontrar las diferencias entre las generaciones que no nos ponemos a pensar qué tenemos en común. Y creo que desde ahí está la conexión. Es decir, yo si le pregunto a otra generación, che, ¿te gustaría en tu trabajo que te dejen vivir de lo que vos soñaste vivir? Probablemente me responda que sí. Si yo te pregunto, ¿a vos te gustaría tener más flexibilidad y que te escuchen? Sí. Si yo te pregunto, ¿te gustaría que tu jefe sea un par y no esté arriba tuyo, sea un mentor y te guíe hacia tu sueño? Vas a responder que sí. Entonces creo que estamos muy conectados entre las generaciones. Ahora el desafío es cómo podemos hacer tanto las otras generaciones como nosotros para encontrar esos puntos en común y a partir de ahí empezar un camino nuevo. Creo que ese es el desafío. ¿Cómo podemos? A ver, pensemos. ¿Cómo podemos achicar esa brecha? Porque hay muchas, se viven como amenazas. Este pibito viene a sacarnos todo lo que hicimos durante 20 años, o el grande dice, o el chico dice, uy, este se la sabe todas. ¿Cómo hacemos para sacar eso e ir a lo que nos une? Bueno, mira, cuando yo doy clases en la Universidad de Itela, una vez un director de una empresa muy importante argentina me dijo, ¿cómo son los millennials? Porque nunca tuve uno enfrente. A lo que yo le retruco, ¿vos no tenés hijos? Sí, y tienen tu edad.
Entonces, creo que cuando empecemos a ver a esos millennials que vienen como hijos y no como una amenaza, vamos a abrazarlos y vamos a tenerle muchos cariños. Y cuando nosotros los millennials veamos a nuestros jefes como padres, como mentores, y no como una amenaza que me va a prohibir o me va a cohibir a lo que yo quiero hacer, también los vamos a abrazar y le vamos a tener amor. Entonces creo que podemos empezar por ese camino, es una solución bastante práctica, pero nos permite generar más empatía con la persona que tenemos al lado. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo sigo? Sigo. Ese es el gran desafío. Como decía recién Damián, lo importante está no en la cantidad de veces que te caes, sino en la cantidad de veces que te levantás. Está en cómo te tomás eso, porque la vida no es lo que nos pasa, sino lo que nosotros interpretamos de lo que pasa. Entonces, si yo interpreto que una caída es el final, probablemente sea el final. Y si yo interpreto que esa caída es un nuevo comienzo, va a ser un nuevo comienzo. Nosotros, de alguna manera, empezamos, a partir de lo que decimos, a predecir lo que nos va a pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno afirma.